Quedaría nada más esta y otra. Lo que pasa es que tiene varios aspectos este salmo que me gustaría ver un poquito más a detalle. Lo que pasa es que sí, amerita. Estamos hablando mucho. Si ustedes se acuerdan de este salmo, ¿cuál es cuál es el atributo de Dios que específicamente estamos viendo? ¿Quién me dice? Él es santo. Él es santo. Y lo dice. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos de sus pies. ¿Y por qué ese preámbulo? Porque después de ver todas estas declaraciones acerca de su justicia y de su santidad, de su trono, naturalmente esto nos debe de llevar a alabarle con exaltación. Ajá. Y porque estamos poco a poco en la palabra descubriendo lo que es la grandeza de nuestro Creador.
Yo me acuerdo cuando me acababa de convertir, hace ya algunos años, estaba yo tan contento. Y me acuerdo que una vez se me quedó descompuesto a medianoche, en la noche en el coche, y entonces se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, Dios me iba a pedirle, Dios, sácame adelante. Y lo acciono, este coche arranca, y entonces lo que se me ocurrió fue bajar la ventanilla y echar un grito grandote a los cielos, ¡gracias! Bueno, no fue la forma como nos dice la palabra, pero yo sé que Dios perdona la ignorancia y mi corazón estaba lleno de gozo en ese momento, ¿no? Pero podemos ver, como vamos descubriendo la palabra, la grandeza de Dios y la reverencia que debemos de tener delante de Él, ¿no? Ahí tenía yo un buen corazón, mas no tenía necesariamente una reverencia. Pero poco a poco, conforme vas conociendo la palabra, te das cuenta que tienes que tener reverencia y por qué razones tienes que tener reverencia. Para los judíos del Antiguo Testamento era muy claro a la reverencia de Dios. Y todo lo que Dios les enseñó en el Sinaí a través de los años, hablaba de que, oye, no estás tratando con cualquier ser creado, estás tratando con un Dios santo, santo y santo. Bien, y exaltar a ese Dios. Esto nos recuerda un poco el recibimiento que se le hacía a algún rey. Estábamos viendo, por ejemplo, como cuando David, por ejemplo, mandó a que se reconociera en Salomón, que era el próximo rey, y lo mandó a ungir y a coronar, que las personas que seguían a Adonías, que estaban más o menos lejos de donde estaba él, escucharon el alboroto, el bullicio de las voces que exaltaban a este rey que sí era el rey verdadero. Entonces, nos recuerda esto también, otra imagen, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, humilde, sentado en un pollino, como los jóvenes, fíjate qué impresionante. Ahorita podemos ver en un sentido que en muchos, no todos, pero muchos jóvenes son, y cada vez se tiende más a ser indiferente a las cosas espirituales, en este mundo que está creciendo más y más en secularidad. Pero imagínate la presencia de Jesús que habrá logrado, que era algo que ellos clamaban, gritaban, decían, y vivas al Rey, vivas a Jesús que iba llegando, ¿no? Tan es así que los fariseos fueron molestados y dijeron, oye, repréndenlos, que no hagan tanto relajo, ¿no? Jesús le dijo, si estos callaran las rocas, las piedras hablarían, ¿no? Entonces estamos viendo que esta exaltación es como un himno de coronación a este Rey Mesías que vendrá. ¿Qué no será? El bullicio cuando este Rey de Reyes, Señor de Señores, llegue a reinar sobre nosotros. Eso es una gran esperanza para cada uno de nosotros, porque no solamente va a ser un bullicio de los hombres que están esperando, sino también de la naturaleza. Bien, se nos invita, como segunda parte de este versículo, algo muy importante. Dice, y postraos ante el estrado de sus pies. Curiosamente, esta frase, postraos ante el estrado de sus pies, y esta frase está inmediatamente antes de la segunda declaración de Él es santo. Finalmente, esto nos habla, el estrado de sus pies nos habla de la santidad. No nos olvidemos del tabernáculo. Vamos a verlo, el tabernáculo, la imagen del tabernáculo y del templo. En el tabernáculo, en el templo, había un lugar que ya lo hemos visto muchas veces, se llamaba el lugar santísimo. En donde, en este lugar, el sumo sacerdote tenía solamente acceso a una sola vez. Sumo sacerdote, el sacerdote principal, en donde solamente había un día, el día de la expiación,
que por cierto ha de ser en estos días, se conoce como Yom Kippur. Ajá, todavía se sigue celebrando. Bueno, en el día de la expiación era un día en donde el pueblo tenía que hacer una especie de inventario, cada uno de ellos, y tenía que realmente tomarse ese día, era un día de reposo para poder ver cómo estaban delante de Dios y sobre todo para poder reconocer y confesar los pecados, aún los más sutiles, que son los más difíciles de reconocer, hacer un examen de conciencia, profundizar en la palabra de Dios. Y era ese día en donde precisamente el sumo sacerdote primero ofrecía un sacrificio por él mismo y después ofrecía un sacrificio por el pueblo. Y era el único día en donde este sumo sacerdote podía entrar a ese santuario. Acuérdense que el santuario estaba dividido entonces en el lugar santo, en donde se ministraban todos los días, y en el lugar santísimo. Y entre los dos lugares los dividía una cortina. Entonces solamente una persona, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, después de hacer esos sacrificios, para poder estar delante de la presencia de Dios, para poder estar delante del arca. Ajá. Este lugar era el más importante, el lugar santísimo, ya que en este lugar estaba precisamente el arca del pacto. Bueno, ¿qué es el arca del pacto? Nos habla de ese baúl, de ese cajón, ajá, en donde, bueno, estaban varias cosas, pero una de esas que me llama la atención es las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Hablaba de la justicia, o sea, quiere decir que hablaba de la justicia de Dios. Bien, estas tablas de la ley, estaba el arca y y esta arca tenía una tapa de madera recubierta de oro con dos querubines. Ajá. Y en esta tapa se llamaba en hebreo caporet, que quiere decir cubierta. Ajá. Y de alguna manera, esta cubierta, que también se le llamaba, después en griego, propiciatorio, ajá, también tiene otro nombre que se le llama el asiento de la misericordia o el estrado, o se conoce como el estrado de los pies. Esta, de alguna manera, nos habla de la misericordia de Dios. Es impresionante porque esa arca del pacto, en donde habían las leyes de Moisés, en donde había esa justicia de Dios que solamente puede ser cumplida si alguien es perfecto, si alguien cumple es lo que está escrito en esas tablas de la ley a la perfección, es la única forma en que se podría naturalmente llenar la justicia de Dios, satisfacer la justicia de Dios. Sin embargo, esa arca estaba cubierta por algo que nos llama la misericordia, la atención, que es el propiciatorio, el asiento de la misericordia. Nos habla de la misericordia de Dios. ¿Sabes? Aparentemente, cuando vemos todo este ritual en el Antiguo Testamento, pareciera como si Dios estuviese alejándose de nosotros. Curiosamente, el lugar santísimo era un lugar que estaba cubierto de cortinas muy gruesas, en donde no entraba la luz del exterior. Naturalmente, una persona podría estar a oscuras ahí, no ver nada y toparse con todos los muebles que estuviesen ahí. Sin embargo, estaba a su vez, había un candelabro de 7 brazos en donde iluminaba lo que había ahí. Este candelabro simboliza el Espíritu Santo. Ajá. O sea, ¿cuál es la enseñanza? Nadie puede conocer a Dios de la manera que tiene que conocerlo si no es porque el Espíritu Santo no se lo declara. Es impresionante porque este lugar precisamente en donde tú podrías pensar, oye, porque además, ¿se acuerdan en el discurso de Salomón? Cuando Salomón inauguró el templo, habló de algo muy importante. ¿Cómo empezó ese discurso? Dios dijo que él habitaría en lugar oscuro. Como que dice uno, ¿por qué Dios
¿Por qué era tan difícil entrar a ese lugar santísimo? Porque era aparentemente muy inaccesible estar delante de la presencia de Dios. Porque era en un lugar oscuro en donde nadie podía verlo del exterior y no podía verse en ese momento, ¿no? ¿Dios realmente quería alejarse del hombre? No. Dios, como lo hemos visto en otros estudios, es inaccesible mientras nuestro corazón no esté limpiado por la sangre de Cristo. Es inaccesible para nuestro entendimiento. Ajá. Por eso, si tú lo tratas de entender intelectualmente, te vas a hacer bolas, te vas a contradecir. Solamente Dios se puede entender a través de la luz del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes? Y un fruto hermoso de una verdadera conversión es que la palabra de Dios no solamente la entiendes de una manera distinta, sino que empieza a tener un significado vivo delante de ti. Ajá. Entonces, aparentemente Dios se hace inaccesible, pero este lugar santísimo nos habla al contrario, de la accesibilidad que tiene Dios para con el hombre. Curiosamente, este lugar, de donde está el lugar santísimo, se nos habla de la misericordia, del asiento de misericordia. El único punto en donde Dios y nosotros podemos tener contacto es a través de su misericordia. Por eso David y otros salmistas empezaban sus salmos hablando y apelando a la misericordia de Dios. ¿Cómo empieza David el Salmo 51? Sí, David había hecho un gran pecado, en donde incluyó mentira, en donde incluyó adulterio y en donde incluyó un asesinato. Un asesinato no a un enemigo, un asesinato a un amigo suyo, y fiel además. Sin embargo, con tal carga de acusaciones, ¿cómo empezó Dios? ¿Cómo empezó su oración magnífica? Apelando a la misericordia de Dios. Así que, aunque no podamos entender el Antiguo Testamento así a simple vista, en donde digamos, oye, ¿cómo es eso de que Dios habita en la oscuridad y era tan difícil entrar al lugar santísimo? ¿Qué no te habla de un Dios que se quiera apartar de nosotros? No, al contrario, te habla de un Dios que se acerque con su presencia a nosotros. Bien, pues esto nos habla de una expresión preciosa de lo que es la santidad. Es un lugar único, el lugar santísimo, apartado del exterior, oscuro a la luz natural y solo perceptible y entendible por la luz del Espíritu. Con el arca y el propiciatorio, lo cual nos habla de las bases en las que Dios sostiene una relación con los hombres. ¿Cuáles son esas bases? Su justicia y su misericordia, representadas en ese mueble. Bien, así que, como podemos ver, al hablar de esto, del estado de los pies, nos dirige una vez más a exclamar y a exaltar y decir, Él es santo. En las pruebas que tenemos, nosotros tenemos mucha la tentación de decir, Dios me olvidó, Dios es injusto, es que yo lo busqué, hice muchas cosas por Él, y ve cómo me responde Dios, o ve cómo no me responde Dios, ¿no? Sabes que antes sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Antes, lo único que podemos decir, Dios, no entiendo, pero lo único que puedo entender es, Él es santo. Bien, los siguientes versículos tienen mucho que ver con esto, porque ya hablamos del recinto, que es el lugar santísimo, ya hablamos del mobiliario, que es el candelabro, que es el arca del pacto propiciatorio. ¿Qué nos dice? Ahora vamos a hablar de aquellos que son los administradores, ¿no? Dice el versículo 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. ¿Sabes? En este versículo hay 3 personajes que tienen una similitud. Moisés, Aarón y Samuel. Los 3, en cierta manera, eran sacerdotes del Dios Altísimo. Y podemos ver cómo Moisés, Aarón y
Samuel posteriormente, estaban ejerciendo esa función de mediadores entre Dios y el pueblo. Ajá. Durante el Antiguo Testamento. Ellos ejercían esa función de mediadores que incluye el interceder por el pueblo. De parte del pueblo hacia Dios, interceder por el pueblo. De parte de Dios hacia el pueblo, mostrarles y exhortarlos enseñándoles la verdad y el mensaje de Dios. Ajá. ¿Y sabes qué es impresionante? Otra cosa común. Los tres invocaban a Dios y Él les respondía. Y esto es lo que me refiero cuando hablo de que este lugar santísimo, en vez de hablarnos de que Dios se quiere apartar de nosotros o alejar, nos habla de su cercanía. Ya que es impresionante ver cómo Dios se acerca a nosotros. Imagínate un ser santo, un ser que el universo, toda la creación no lo puede contener, decide morar en medio de aquellos a los cuales Él mismo los pone como su pueblo. Si estuviésemos en la presencia santa de nuestro Dios, nos desintegraríamos. Por eso Él habita en la oscuridad, para poder tener una cercanía con nosotros y no desintegrarnos, aún nosotros siendo pecadores y corruptos. Bien, pero no solamente dispone su presencia, que ya sería demasiado, sino también dispone su oído. Su oído está abierto a nuestras peticiones. Es impresionante lo que en ese mismo discurso de Salomón decía Dios. Decía Salomón. En 1 Reyes 8, 27 al 28. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Es verdad, no me puedo imaginar que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, oh Dios, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Salomón estaba maravillado. ¿Cómo es posible que en este lugar que yo vi construir va a morar Dios? Va a estar la presencia. Sin embargo, yo lo creo y además sé que tú vas a responder mis peticiones. Jesús nos da otra promesa muy importante en Lucas 8:7 acerca de las peticiones respondidas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderlos? Dice parte del siguiente versículo, ciertamente no se tardará. Ahora, todo esto Dios nos ha estado enseñando cosas muy importantes acerca de este salmo. Sin embargo, curiosamente no están completas. ¿Y a qué me refiero con que no están completas? Aunque estos pasajes nos están revelando cosas maravillosas. Sin embargo, todo esto se completa solamente conociendo la historia hasta el Nuevo Testamento y conociendo acerca de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor, aquí se mencionan 3 personas, 3 intercesores, 3 sacerdotes. Pues el cuarto es nuestro Señor Jesús. Es el más poderoso de todos y el que está realmente intercediendo, no solamente en un día de la expiación, sino todos los días continuamente. El que no sacrificó un becerro por sus pecados. ¿Sabes por qué el sacerdote no podía sacrificar, tenía que sacrificar un cordero? Porque el mismo sacerdote tenía una vida impura. ¿Sabes por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros? Porque él tenía una vida perfecta, pura. Entonces, así como ese cordero que sacrificaba el sacerdote, el sumo sacerdote, así Jesús se sacrificó a sí mismo y entró no al templo o no al tabernáculo, que era sombra y símbolo de lo que ocurría en el cielo, sino entró directamente delante del trono verdadero de nuestro Dios. Dice, y no solamente eso, sino que también completando toda esta gracia, toda esta gran promesa, Jesús al haber entrado,
le da acceso directo y libre a todo aquel que se ha arrepentido, se ha convertido y decide de ir delante de Dios humildemente en oración. Eso es lo más maravilloso. Así que, ¿cuán lejos va a estar Dios, no? Al contrario, Dios se ha acercado a nosotros. Juan y Jesús hablaban: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Porque solo hay, 1 Timoteo 2:5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto nos habla del sacerdocio de Jesucristo. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué maravillosas promesas, ¿no? Hebreos 4, el 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos sumo sacerdote Jesús, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues. ¿Cuál es la conclusión? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, qué maravillosa palabra. Jesús, el cuarto intercesor que estamos viendo hoy, hace una obra completa y nos permite a nosotros tener ese acceso. Ahora, esta connotación de sacerdote intermediario también se aplica, pero de una manera muy clara, a nosotros que estamos viviendo la época de la iglesia. Como Moisés y Aarón cumplían con este sacerdocio antiguo, ahora en este nuevo pacto en el que nos hallamos nosotros, todos aquellos que hemos recibido la gracia del perdón y salvación, también somos constituidos sacerdotes o mediadores delante de los demás hombres. Esta es la segunda buena noticia. No solamente podemos tener este acceso, sino también esto nos da una buena noticia y una responsabilidad, que es también, a su vez, ser constituidos como aquellos sacerdotes antiguos, como mediadores entre los hombres y Dios. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no nos olvidemos de la vocación a la que hemos sido llamados, porque hemos sido ciertamente llamados, sino que pidamos a Dios que nos capacite para cumplir esta santa obligación y que lo hagamos de todo nuestro corazón, no dejando de interceder por los demás y además de anunciar las virtudes de nuestro Creador y Señor Todopoderoso. Bien, pues aquí terminamos con esta parte, concluiremos, si Dios nos presta vida, la próxima semana. Gracias.
Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que guíe un estudio, sin lugar a dudas, Él siempre tiene algo preparado para nosotros. Y sin duda alguna, ahora, este salmo que nos compartió Juan se compagina mucho con esta parte que nosotros vamos a ver hoy. Nosotros la vez pasada habíamos empezado a ver el capítulo 9, prácticamente, de las ardientes, son 10 capítulos en la enseñanza, y fue la misión divina. La vez pasada vimos con amplitud lo que es en sí el llamamiento que Dios le hace a Moisés, porque todavía hoy vamos a ver algunos otros aspectos, pero ahora vamos a ver precisamente lo que es el mediador. Hay dos mediadores principales en la Biblia, y obviamente hubo más mediadores, como mencionó Alex hablando de Samuel y de Aarón, pero básicamente fue Moisés a quien Dios comisionó esta labor tan importante de traer, de ser un instrumento de Dios para sacar a Israel de la tierra de Egipto. Entonces, tenemos nosotros que ver una continuidad de aquel que se identifica como Dios, ¿sí? Dios se revela a Abraham, Dios se revela a Isaac, Dios se revela a Jacob, y como ya sabemos, le dice, yo soy el que soy, y de ahí mismo, precisamente, Abraham le pasa esta bendición esta promesa dada por Dios a él, de su descendencia, se la pasa a Isaac, y sucesivamente Isaac se la pasa a Jacob. Y pues, cuando Israel llegó a la situación más crítica en su vida, porque recordemos que cuando Abraham le hace la promesa, Dios le hace la promesa a Abraham, le dice, tu descendencia habitará esta tierra que tú pisas, la cual yo te la voy a dar, pero ellos van a ir a la tierra de Egipto y van a ser esclavizados. Nosotros ya sabemos que la Biblia habla de una realidad respecto al pueblo de Israel y también nos da simbolismos. Y parte de estos simbolismos es precisamente la esclavitud en la que todos vivimos antes de ser liberados por medio de Jesucristo. Pero aquí lo que podemos ver es que fue severa la esclavitud. Dios le llama a Moisés con un propósito. Y este propósito es un propósito realmente sublime. ¿Por qué? Porque ser un instrumento de Dios no es tan fácil. A veces nosotros le pedimos a Dios ser usados por Él. Muchas veces para usarnos Dios tiene que meternos en un proceso de limpieza y purificación que nos es muchas veces difícil sobrellevar. Y dentro de esta situación es precisamente donde Dios empieza a actuar milagrosamente. En Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El autor de Hebreos, más adelante, habla precisamente ya en forma más específica de la fe de Abraham. Dice así, en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces aquí se interpone algo muy importante, la fe. Dios le hizo un llamado a Abraham y él obedeció. ¿Y por qué obedeció? Muchas veces Dios está trabajando en nuestra vida y nos dice cosas, nos muestra cosas que no estamos dispuestos a cumplir o no estamos preparados para cumplir. Entonces empieza una lucha interna sobre nosotros mismos
y precisamente este tipo de luchas son muy importantes porque, así se oye mejor, son muy importantes porque a través de este proceso de luchas es como nosotros nos vamos definiendo en verdad. Recuerden, muchas personas mencionan a Dios, dicen que adoran a Dios, pero pocos son los que hacen su voluntad. Pocos son los que están dispuestos a sacrificar todo lo necesario para poder cumplir el mandato de Dios. Entonces, en la manera como nosotros ya sabemos que se desarrolló este relato, es importante brevemente mencionarlo. Dios le llama a Abraham, él le hace esta promesa de su simiente, luego viene Isaac, etcétera, que ya lo dijimos ahorita, pero en los últimos capítulos del Génesis nosotros vemos que el 11º hijo de Jacob, que es vendido por envidia por sus hermanos, José, él tuvo que sufrir. Dios tuvo que prepararlo para cumplir una misión que iba a dar inicio al cumplimiento de un plan de Dios a través de una liberación futura de Israel. Muchos de nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿qué acaso Dios no pudo liberar inmediatamente a Israel? A veces cuando nosotros estamos en pruebas y parece que las cosas se ponen más pesadas, más difíciles de sobrellevar, decimos, bueno, Dios, tú no puedes hacer un milagro y ya, no puedes ya sacarme de esto, o quizá todos nosotros vemos que este mundo se está deteriorando, y yo sé que todos anhelamos que Dios venga por su iglesia, todos anhelamos lo que es el arrebatamiento de la iglesia, pero ¿por qué Dios a veces tarda? Porque dentro de su sabiduría infinita y dentro de los tiempos y las sazones que menciona Hebreos en sus primer capítulo, Dios está haciendo un trabajo. Y ese trabajo importantísimo es precisamente prepararnos para la bendición. Si nosotros no estamos preparados para recibir la bendición de Dios, ni la apreciaríamos, más bien la podríamos menospreciar y no tendríamos la gratitud suficiente como para darle la gloria. ¿No quieren subir un poquito el micrófono? No, es la conexión. Pues, según yo está muy apretada, pero vamos a ver. Sobre la mesa no puede ser. A ver, ahí. Bien. Es que cuando te mueves, sí. Qué bueno. Así lo saludamos, ¿ya? Bien. Ahora recuerden lo que estaba diciendo. Bueno, entonces decíamos que a través de los tiempos de Dios es como nosotros nos preparamos para servirle. Y pues a nadie nos gusta el hecho de estar preparados, ya habíamos mencionado anteriormente todo lo que tuvo que pasar en la vida de Moisés para el momento del llamamiento, pero la verdad es que todavía no empezaba la situación en serio. ¿Por qué? Porque él más adelante iba a tener que enfrentar cosas que estaban totalmente fuera de sus aptitudes, de su seguridad misma, y que tenía que depender de Dios absolutamente. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas? ¿Alguien me podría traer un vasito con agua, por favor? Porque al mesero se le olvidó poner 2. No, es que pone 2. Sí. Ah, ya no para ti. Ahí vamos, ya no. Gracias. Gracias, muy amable. Es que los puso donde no debía. Ya estaban allá. Bien. Gracias. Provecho. Salud. Bueno, entonces decíamos que Dios nos tiene que meter por una prueba de fuego, como dice Santiago, ¿no? No os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os pasase. Esa prueba de fuego
si queremos realmente servir a Dios, tiene que ser necesaria en la vida de cada uno. Y si no fuera de esa manera, realmente no aprenderíamos a confiar en Dios. Todos tendemos a decir que tenemos fe o a creer que tenemos fe. Pero esta fe que mueve montañas que decía el Señor Jesucristo, Mateo 21, esta fe que mueve montañas, realmente es una fe que no admite duda de que lo que Dios promete va a cumplir. Y en este caso, cuando Dios nos encomienda una misión, durante el proceso, Él va a ir proporcionándonos todos los elementos necesarios para que se cumpla su plan y su voluntad, y para que nosotros podamos cumplir este llamado. Entonces, Dios lleva a Israel, y cuando ya se presentan ante Faraón y piden la tierra de Gosén, él mismo pues, les dice, pidan esa tierra, digan que son pastores, fue el lugar ideal para que todos los israelitas se reprodujeran y para que una nación, a ver ahí, espero, y para que, no sé qué pasa aquí, a ver ahí, y para que una nación, sí. Es que de arriba, de donde tienes el cable, ahí cuando mueves la cabeza hacia un lado es cuando se corta, entonces ahí como que hay un falso contacto. Yo creo, a ver si ahí, ¿sí? Aquí ya no oigo, no sé. ¿Eh? Ahorita se escucha bien, A ver, ¿así? Bueno, necesitamos otros micrófonos. Bueno, yo. Bueno, entonces ahí es precisamente donde Israel se formó una nación. Los hijos de Israel se reprodujeron y luego llegó, como ya vimos la vez anterior, otro faraón que no conocía a José y usó de una sabiduría. ¿No se oye? Es que atrás no se oye. Es que se corta. Donde está la oreja. A ver, no. Aquí. Déjame hacerlo de otra manera. A ver si ahí. ¿No? Sí. Parece que sí. Bueno, entonces decíamos, es donde se forma una gran nación y donde este faraón que usó de una sabiduría maliciosa, pues los esclaviza. ¿Por qué tuvo que sufrir Israel de esclavitud? Bueno, nosotros sabemos que el pecado nos hace sufrir. Las consecuencias del pecado todavía hasta hoy las vivimos desde la desobediencia de Adán y de Eva. Y así como Israel tuvo un tiempo para la liberación, así nosotros como humanidad hemos tenido un tiempo hasta que llegue el tiempo en que Dios va a liberar a su pueblo. Entonces, el propósito del encuentro entre Dios y Moisés precisamente estaba encaminado al problema de la esclavitud de Israel. Así como cuando Dios nos llama o Dios usa un instrumento para que nosotros vayamos a Cristo, el propósito es liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, podría decir que no está atado a algunas cosas todavía del pecado y que solo por fe, por oración podemos liberarnos de esa esclavitud? Entonces, por eso es que llega un tiempo en nuestra vida en que todos tenemos que tener un encuentro con Dios. Dice en Éxodo 3, 7, 8, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Entonces, aquí está el momento decisivo, no solo para Israel, eso es muy importante, sino para toda la historia del mundo, toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios promete redención y liberación. En Hebreos capítulo 3, el 1 al 2 dice, por tanto, hermanos santos, participantes de este llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés,
en toda su casa. Pero para que Moisés pudiese aprender precisamente esta fidelidad, ¿qué tuvo que pasar? Primero, ya Moisés llega, le muestra al pueblo de Israel que es enviado de parte de Dios. Las 3 señales que Dios le da: la vara que se convierte en víbora, el agua que se convierte en sangre y, ¿cuál fue la otra? Y la mano que mete a su pecho y sale con lepra, y luego la vuelve a meter y otra vez está sana. Esas 3 señales hicieron que el pueblo de Israel creyera. Ellos dicen, ok, vamos a seguir lo que tú dices. Van con Faraón. ¿Y Faraón qué es lo que hace? Ah, sí, este pueblo está ocioso. Ahora yo no les voy a dar paja. Van a trabajar más duro. Entonces imagínate tú decides consagrar tu vida, tú decides servir a Dios, y de repente se te sobreviene una serie de aflicciones y pruebas en tu vida que dices, pues, ¿qué pasa? No que, o sea, Dios, no tenías que tratarme diferente si yo ya estoy decidiendo consagrar mi vida a ti. ¿Por qué me pasa esto y eso? Y una tras otra, y parece que no hay fin a todas las pruebas que tú estás trayendo en mi vida. Bueno, esto le pasó a Israel. Se exacerbó su servidumbre a tal grado que clamaban. Pero gracias a todo esto, y recuerden ustedes que cuando Dios le dice a Moisés que vaya, él mismo le dice, voy a endurecer el corazón del faraón. No los va a dejar ir fácilmente. Solo va a ser a través de 10 plagas que él por fin va a acceder. Entonces, Dios endurece el corazón de Faraón para llevar a lo sumo. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en nosotros, muchas veces las pruebas se exacerban en nuestra vida. Por un lado, obviamente, Dios le da permiso, como con Job, a actuar Satanás en ciertas áreas de nuestra vida, donde empezamos a luchar y a luchar sin descanso. ¿Cuántas veces nos pasamos semanas, días y meses luchando precisamente para poder salir adelante, para poder tener victoria sobre una debilidad, una tentación, un deseo no cumplido? Pero todo esto es necesario. ¿Por qué razón? Porque si no fuera a través de estas pruebas, no se podría manifestar la mano poderosa de Dios y no se podrían hacer sus milagros. No podría Él hacer milagros como es su plan en nuestras pruebas, que denoten ante los demás, hasta el mundo incrédulo, que algo pasa diferente entre cómo una persona ve la vida y las cosas y cómo un creyente ve la vida y las cosas. Ahí es donde empieza el testimonio, porque yo he tenido testimonio de muchas personas que dicen, sí, yo lucho por eso y todo, y a ti se te solucionan los problemas, a ti, y bueno, ¿qué hace uno como creyente? Bueno, pues Dios, y muchos pueden decir, no, ya deja de hablar de Dios, fue la casualidad, fue tu pericia, o sea, tratando todo menos darle el crédito a Dios de lo que pasa. Pero si Dios no hiciera milagros en nuestra vida, no sería evidente su presencia en nosotros o su poder maravilloso. O sea, el Dios que creó el universo tiene un poder infinito. Y Él podía solucionar en un chasquido todos nuestros problemas. Pero Él los deja para desarrollar en nosotros carácter, para enseñarnos a confiar en Él por sobre nuestra pericia, sobre nuestra propia prudencia o sobre la inteligencia que nosotros decimos que tenemos. Entonces es muy importante cuando nosotros somos llamados por Dios saber que si Dios tiene un plan para nuestra vida, lo va a cumplir. Y en este ínter vamos a tener una lucha fuerte. Hebreos 3, del 1 al, a ver si ya lo vimos, en Hebreos 1, del 5 y 13 dice, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga un enemigo por estrado de tus pies. O sea,
Aquí pasamos a un nuevo mediador, a Jesús. Y Dios, precisamente a través de lo que hizo el pueblo de Moisés, era un tipo de Cristo. Moisés, podríamos decir que es la persona más eminente en el Antiguo Testamento, porque a través de él, Dios trajo el pacto con Israel. Pero a través de Jesús, y ahí es donde yo les decía que se compagina mucho con el Salmo, es donde Dios precisamente se glorifica para que venga esa liberación, ¿sí? Cristo vino para redimirnos del pecado. Pues ya no sé qué hacer. Se corta así como 2 sílabas, nada más. Digo, porque aquí está bien apretado, muy bien apretado. No es del cable, no es del cable. Por eso cuando te mueves. A ver, vamos a dejarlo de otra manera. Ya sé. Ahí sí ya se cortó. Es que cuando hace un falso contacto, es cuando. Pero son como 2 sílabas, Miguel. A ver ahí. Bueno, ya me dirán. ¿Sí? ¿Se oye mejor? Sí. Bueno, entonces, nosotros vamos a ver aquí cómo Moisés pasa por todas estas pruebas y cómo Jesús tuvo que pasar también por muchas pruebas. Recuerden ustedes la tentación del desierto, 40 días y 40 noches ayunando. Y cuando él estaba en una situación física débil es cuando el diablo presenta las tentaciones. Pero, ¿qué pasó? La misma escritura dice en Hebreos que él, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Y a través de las pruebas, él vino a ser un autor de nuestra salvación. Nuestro ánimo no debe cansarse hasta desmayar porque Jesús padeció mucho más. Entonces, el padecimiento es algo que todos vamos a tener que enfrentar, pero va a culminar con gloria para Dios y con una liberación total. Al final de cuentas, Dios nos está preparando para el reino de Dios. Y Él nos está perfeccionando. ¿Cómo perfeccionó a Moisés? ¿Cómo perfeccionó a cada uno de los personajes del Antiguo Testamento que fueron instrumento de Dios para la salvación? Entonces, hay un llamamiento, hay un proceso de pruebas donde Dios nos purifica, nos limpia, hay precisamente el hecho de aprender a confiar verdaderamente en Dios, un crecimiento en la fe verdadera, no basada en una emoción, en un sentimiento, sino en el poder de Dios y en su fidelidad, porque en todo momento Dios fue fiel con Moisés, porque todos los milagros que Dios hizo a través de él culminaron en la liberación de Israel, de Egipto. Aunque nosotros sabemos que más adelante la generación que salió de Egipto no prevaleció, salvo algunos pocos, Caleb y Josué. En la tribu de Leví, los levitas, ellos también no perecieron, pero todos los demás murieron. Entonces nosotros en la vida tenemos dos alternativas. Una vez que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, es creer y terminar victoriosos, o no creer y, en un sentido, no experimentar la vida que Dios quiere darnos. Recuerden, en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y para que nosotros podamos, en un sentido, llegar a esto, tenemos que poner nuestros ojos precisamente en Cristo. Es obvio que la superioridad de Cristo por sobre todas las cosas es absoluta y total, porque no nada más era Dios, sino que Él obedeció. Cuando se mencionaba aquí en el Salmo lo del propiciatorio y que solo una persona perfecta podía cumplir, como no había una persona perfecta, tenía que derramarse la sangre, pero vieron que Jesús, como una persona perfecta, y su sangre fue derramada y satisfizo las demandas de Dios. Entonces nosotros ahora la ventaja que tenemos sobre esa generación de Israel que ya pereció en el desierto
es que una vez que realmente nos convertimos a Cristo, prácticamente ya se cumplió el propósito de Dios en cuanto a su justicia y ya nuestra vida va a ser llena de misericordia y de amor y Dios en Cristo ya nos va a dar todo el equipamiento necesario para poder vencer. Por eso nos da su Espíritu Santo. Se veía en el Salmo que en la oscuridad absoluta la lámpara representaba al Espíritu Santo y Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo para que no yendo a un lugar, sino que está dentro de nosotros, ilumine nuestra senda en esta vida. Nos dé ánimo en las pruebas que estamos viviendo, nos fortalezca en nuestra debilidad. Recuerden, el de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es una de las promesas que Dios a través de Isaías nos da. 40, 29 al 31. Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Por eso es tan importante que en el proceso inicial Él nos enseñe a creer en Él. Las pruebas son necesarias para que nos afirmemos en la fe y una vez que nosotros ya estamos firmes, seamos vencedores. La Biblia nos deja ver en el Sermón del Monte el proceso del crecimiento. Cuando dice, os escribo en 1 de Juan, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. A creyentes, tiernos, que apenas empiezan dando los primeros pasos en su vida en Cristo, creyentes que ya han experimentado, tienen esa fuerza, ese potencial, ese ánimo de servir a Dios, y los creyentes maduros que ya han experimentado todas estas cosas. Y se vuelve a repetir de una manera diferente. Aquí mismo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, el conocimiento y la seguridad de nuestra salvación es básico para que nosotros podamos vencer este mundo. Los padres, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido, en cambio, conocéis y habéis conocido. Aquí ya está hablando de una relación ininterrumpida, una vez que Cristo fue afirmado en todos los aspectos de su vida, y ya pasaron por todo tipo de pruebas y están preparados para vencer. Y por último los jóvenes, porque han vencido al mundo. Y vosotros jóvenes, porque Han vencido al maligno. porque habéis vencido al maligno. Vencieron al maligno, vencieron al mundo, vencieron todas sus dudas, vencieron la influencia que puede desviarlos del camino. Y así es como Dios quiere que nosotros, en nuestra vida, vayamos por este proceso. Y este proceso precisamente es el proceso en el cual Dios trae pruebas a nuestra vida y nos va perfeccionando. Entonces, aquí volvemos al punto de los mediadores. Y este pasaje se menciona hace ratito, aquí en el Salmo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pues ya pasamos de un mediador humano, que solo era precursor del verdadero mediador, y nos lleva al verdadero mediador, a Jesucristo. Porque Moisés podía mediar entre Israel y Dios, pero Cristo está en la presencia de Dios, y es el abogado que está junto con el Padre, que nos fortalece y nos puede dar la victoria sobre el mundo. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? La fidelidad de Dios. ¿Por qué una persona puede dudar de que Dios pueda cumplir o no algo que promete? ¿O por qué pasa el tiempo en una prueba y empezamos a dudar si Dios realmente está trabajando en nuestras vidas o no? La fidelidad es la clave. En Hebreos 3:2 dice, Hebreos 3:2 dice, el cual es fiel al que le construye
como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, la fidelidad, lo que vimos en el estudio pasado es algo muy importante, pero esto es el preámbulo de la fidelidad de Cristo. Una vez que Cristo está en el cielo, una vez que Él ya venció, Él y Dios ya nunca cambian. Cristo nos reivindicó con el Padre por el medio del sacrificio de su sangre. Ahora Dios nos ve a través de Cristo y Él nunca cambia. Así que cuando nosotros sentimos que Dios se aleja, cuando nosotros sentimos que Dios no nos responde, debemos recordar que Dios no cambia. Que si verdaderamente ya somos ahora hijos de Dios, ya su fidelidad es para siempre en nuestras vidas. Es precisamente esta confianza lo que hace que nosotros podamos vencer. El esfuerzo alcanzado multiplica la fuerza que no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque la persona que confía en Dios renueva sus fuerzas cada día. Es como si tú te sientes mal, te sientes deprimido y de repente recibes una noticia de algo que anhelabas o algo que puede cambiar las circunstancias de tu vida y cambia tu ánimo inmediatamente. ¿Por qué un ánimo puede estar decaído? Porque no tiene la suficiente confianza en la fidelidad de Dios. Ahorita nosotros estamos estudiando esto para que podamos entender, y ojalá se nos quede grabado, que Dios nos hace un llamamiento, que Dios nos da todos los elementos de su gracia para que podamos tener victoria y que Dios ya nunca cambia respecto de nosotros. En Hebreos 3, del 3 al 6 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fíjense, aquí la parte última de este pasaje 6 es lo más importante. Cristo es el dueño de todas las cosas. Moisés era un siervo utilizado por Dios, pero aquí hay una situación condicionante. Y es ahí donde, por eso Dios quiere hacer crecer nuestra fe, si retenemos hasta el fin la confianza. Entonces ahí, por eso volvemos a Santiago, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, a fin de que cuando ya has hecho la voluntad de Dios podáis recibir la promesa. A fin de que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis recibir la promesa. La confianza es precisamente aquí lo importante. Moisés tuvo que confiar en Dios para poder ser un instrumento de Dios. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios, no viendo las circunstancias, no viendo que este mundo se puede estar derrumbando, no poniendo tanta atención en que todo se va corrompiendo, la gente ya no respeta, la gente se está desviando porque va en un camino descendente. Mientras el Señor no venga, cada día veremos peores cosas. Así como el faraón agravó la servidumbre sobre Israel antes de soltarlo, así también va a tratar de desanimarnos, va a tratar de desilusionarnos, va a tratar de que no pongamos nuestra confianza en Dios, y va a tratar de quitarnos la esperanza. Recuerden que para todo creyente la esperanza es importantísima, porque, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, si nosotros solo confiamos, damos nuestra vida y no hay nada más de este mundo, somos los más dignos de lástima. Pero no, Cristo venció, Cristo nos dio la victoria, hay un futuro para todo aquel que confía,
hay un tiempo de liberación. Recuerden ustedes algo muy importante. Una vez que se sucedan todas las cosas, una vez que Dios termine su trabajo en esta vida para abatir el pecado, para abolirlo, ya tendremos una eternidad para estar en la presencia de Dios solo disfrutando de su amor, solo disfrutando de los beneficios que Él, que es rico en misericordia y un ser dadivoso, quiere compartir con su creación. Entonces, aquí vemos nosotros, vamos al capítulo 11 de Hebreos, donde vamos a ver precisamente parte de lo que le sucedió a Moisés para que él pudiese afirmarse en la fe. Recuerden, lo vimos en capítulos pasados de este estudio de la zarza, el hombre inseguro, el hombre que no tenía ni siquiera tenía seguridad de cómo poder decir las cosas, y Dios tiene que decirle, bueno, voy a mandar a tu hermana Aarón que habla bien. Aquel hombre, Dios fue perfeccionándose. Cuando se enfrentan por primera vez al faraón, cómo se exacerban las cosas. ¿Qué ha de haber pensado Moisés? Todo el mundo se queja contra él, y a ver, mira, para esto nos quisiste intervenir ante faraón, ahora ya estamos peor que nunca, ¿no? Pónganse en el lugar de Moisés. Bueno, Dios, estás actuando a través de mí, ¿o no? Pero Dios siempre le volvía a hablar, bueno, ahora trae esto, ahora trae lo otro. Ya le había dicho, solo a través de 10 pruebas este hombre los va a dejar salir. Entonces Hebreos dice así. Ya no se oye el ruido, ¿verdad? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí en el capítulo 11 de Hebreos vemos que es a Moisés a quien se les dedica una mayor parte de lo que es hablar de la fe. Y nosotros vemos aquí cómo la fe en cada uno de estos pasajes que acabamos de leer fue determinante en obtener la victoria y en el cumplimiento del plan de Dios. En el caso de Moisés, para liberar a Israel de la prueba de Egipto. En el caso de Jesús, con la victoria absoluta y una fe irreprochable, una fe absoluta, liberarnos eternamente de la esclavitud del pecado y llevarnos a la presencia de Dios. Entonces, Dios hace un llamado. Se lo hizo a Moisés, nos lo está haciendo ahora. Moisés fue una sombra del verdadero mediador que era Jesús, y así nosotros tan solo reflejamos a Cristo. Un creyente, mientras más se entrega a Cristo, mientras más Dios lo transforma a la imagen de Cristo, más refleja a Dios. Más confiable es su palabra con los que testifican, aunque de momento lo nieguen. Porque recuerden ustedes que el pecador, cuando es expuesto a la luz del Evangelio, una de las cosas que él trata de hacer es tratar de encontrar error en la persona, y muchas veces por eso viene la persecución y las pruebas, así como lo hizo Faraón con el pueblo de Israel, para ver si decae. Y si decae o falla, entonces se justifica a sí mismo el pecador.
Por eso es tan importante que nosotros delante de Dios tengamos una fe inquebrantable. Y por eso es que Él empieza a hacer este tratamiento en nosotros para purificarnos y limpiarnos y enseñarnos verdaderamente a creer en Él. Es la fe lo que vence al mundo, como dice primera de Juan también, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es la única manera. Por tanto, Dios tiene que tomarse un tiempo en trabajar en nuestras vidas para perfeccionarnos. ¿Y cómo lo va a acabar de hacer a final de cuentas? Pues a través del tratamiento que Él hizo. No caigamos en el error que cayó Israel, que no tuvieron una fe de la generación que salió de Egipto después de ver todos los milagros, después de ver lo que ya se mencionó en el Salmo, la vez anterior me parece, ahorita, la nube de día, la antorcha de fuego de noche para calentarlos y poder sustentarlos en el desierto. Dios abre todavía el mar rojo, se regocijó en ese momento Israel porque sus enemigos, los egipcios, fueron ahogados cuando Dios hizo volverse las aguas. Pero en la primera prueba, el incidente de Meriba, que no tuvieron agua el primero, ¿está Dios con nosotros o no? Entonces muchas veces puedes presentarte delante de Dios y decir, bueno, estoy creyendo en ti, y no pasa nada, ¿estás tú conmigo o no? Pues ahí nosotros podemos ver que en realidad solo una confianza total nos va a dar la victoria. Ahora, una cosa muy importante. ¿Qué implica una confianza total? ¿Qué implica? Una total sumisión a Dios. Porque si tú quieres ayudarle a Dios a que Él cumpla su obra en ti, solo vas a estorbar el trabajo. Ese es otro objetivo de las pruebas. Nos hacen vaciarnos de nosotros mismos. Nos quitan la arrogancia, la suficiencia. Nos hace ver que la inteligencia nuestra, la humana, no sirve de nada. Si la inteligencia humana sirviera de algo, entonces la salvación sería por medio del intelecto. Pero ya todos sabemos muy bien el capítulo 1 de Romanos, como que dice que ya que en la sabiduría el hombre no conoció a Dios, pues Dios, por la locura de la predicación, 1 Corintios. Entonces, ahí es precisamente donde nosotros tenemos que saber que la perfección de nuestra fe va a ser dada en mayor, en mayor intensidad por nuestra sumisión a Dios. Practicar nuestra sumisión a Dios también nos va a liberar del efecto de la opresión sobre nosotros. Y todo esto siempre poniendo los ojos en Jesús. Ese yo soy que se le presentó a Moisés en el desierto. Ya en el Nuevo Testamento y principalmente en la epístola de Juan, quien presenta a Juan presenta a Jesús como Dios. En la epístola de Juan vamos a ver algunos pasajes que nos hablan precisamente de ello. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará nuevos pastos. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 11:25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hay que nosotros vemos la personificación del Dios Padre en el yo soy en el Antiguo Testamento con el Dios Hijo en el Antiguo Testamento. Y estos tan solo para que nosotros sepamos que Dios
es el que pone las reglas. Dios es el que controla todas las cosas. Por tanto, nosotros debemos de pensar, no importa cuánto tiempo pase para que Él venga. Mientras estemos aquí, es necesario, porque Dios nos quiere usar. El día que Él cumpla el plan o el propósito para cada uno de nosotros, ese día se va a morir. El día que Dios cumpla su plan para la iglesia, ese día Dios viene por su iglesia. Y ya traerá otro tratamiento al mundo. Pero Dios tiene el poder absoluto. Y la fe verdadera solo puede ser cimentada creyendo en el poder absoluto de Dios. Entonces, no hay dimensión más grande para cada uno que las pruebas que cada uno está viviendo. Pero no dejemos de recordar que Jesús en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Y que es lógico que al pagar por cada uno de nuestros pecados también Él supo todo lo que nosotros sentimos y vivimos. Él en todo tipo de tentación que el diablo hizo o ejerció sobre Él en este mundo, o sea, Él tuvo victoria. Y nadie experimentó más tentaciones que Jesús, aunque la Biblia no sea tan específica. Todo lo que el diablo pudo hacer para derribarlo, lo hizo. Y todo lo que el diablo puede hacer para tratar de derribarnos a cada uno de nosotros, lo hace. Por tanto, sí nos vamos a equivocar, sí va a llegar un momento en que nosotros podamos dudar de Dios, pero lo importante es recuperarse, siempre volver a Dios. Usar los errores como una experiencia para no volver a caer en ellos, confiando en Dios. ¿Por qué caemos en errores? Como paréntesis, porque no confiamos en Dios. Y si confiamos en Dios y Dios nos trae pruebas, esos no son errores, son pruebas. Es muy diferente. Consecuencias de acciones por errores o pruebas para santificación. Entonces, la fe es la clave. La fe en el yo soy del Antiguo Testamento. Todavía nos falta una enseñanza más, la vamos a ver la próxima vez. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar gracias por este estudio. Maravilloso, Padre, que tu Espíritu Santo pueda guiar las cosas a ver diferentes aspectos de lo que es tu gracia, en este caso, de este estudio, de lo que es la mediación de Moisés y la mediación de Cristo, y tanto en el Salmo como en este mensaje de la zarza. Padre, esperemos que todas estas enseñanzas hayan sido de nosotros de beneficio y podamos aplicarlas en nuestra vida. Ahora, Padre, queremos pedir por dos cosas. Por Nancy, que todavía está convaleciente de su operación. Ahorita Nacho nos dirá cómo está. Y también, Señor, porque hoy cumplen Maro y Memo 12 años de haberse casado. Y fue en esta iglesia, Señor, bendíceles su matrimonio, sígueles derramando sobre ellos toda tu gracia para que terminen victoriosos en todos los aspectos de su vida, en su relación, y que tú los lleves, Padre, a ser un testimonio poderoso de ti y muchos puedan creer a través de ti. También, Padre, te pedimos que nos guardes como iglesia en santidad y que podamos glorificar tu nombre. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.